Bienvenido a mi podcast The Traveling Flaneur, donde hablo de la economía, política, historia y cultura de los lugares que he visitado. También te doy consejos de viaje, te digo qué sitios recomiendo visitar, qué cosas hacer y dónde comer. La vida de un flaneur es la vida de un observador, la de una persona que vaga sin rumbo, con los ojos siempre abiertos ante cualquier oportunidad. Es una persona que no tiene afán y prefiere el camino al destino. Creo que en este mundo tan apresurado en el que vivimos, hacen falta más flaneurs y espero que disfrutes este podcast desde la perspectiva de un flaneur viajero. Hola, bienvenido a México. Como este es el primer episodio del país, voy a empezar dando un breve contexto económico, político y social de México. Como siempre, voy a empezar por el lado económico. México tiene una enorme población de 130 millones de personas, siendo el 10º país más poblado del mundo. México es el país más grande de hispanohablantes y el segundo más grande de toda América Latina, solamente después de Brasil. México también es muy importante en América Latina y es junto con Brasil la única economía billonaria de la región, pues tienen un PIB de aproximadamente 1.300 billones de dólares, lo que lleva a un PIB per cápita de más o menos $10,000 por persona. Esto significa que al año, en promedio, cada persona produce o tiene $10,000, una cifra bastante superior al PIB per cápita de la región. El salario mínimo en México para el 2023 es aproximadamente $325 mensuales. Se cree que 58 millones de personas viven en situación de pobreza actualmente, y esto significa que el 44% de la población vive con menos de $5.5 al día. Esta cifra empeoró mucho con la pandemia, porque el país generó muy pocas ayudas económicas para ayudar a mitigar el decrecimiento económico y las consecuencias que vinieron con las cuarentenas. México actualmente tiene una deuda relativamente alta, que representa el 80% de su PIB. El desempleo es uno de los más bajos en América Latina, siendo solo el 3,5% de la población. La moneda que se usa es el peso mexicano, y actualmente $1 equivale a aproximadamente 19 pesos mexicanos. México es una de las mayores economías de América Latina, pero ellos, a diferencia de la mayoría de los países en la región, lograron esto a través de su industria. Como he hablado en mis episodios anteriores, los países latinoamericanos normalmente se enfocan en exportar commodities, que es una materia prima, como metales o alimentos, hacia otros países. Aunque México claramente es un exportador conocido de alimentos, en especial de aguacate, frutos rojos o tequila, esto solo es el 4% de sus exportaciones. El 87% de lo que exporta este país son productos manufacturados, principalmente carros, camiones de reparto, computadores y autopartes. La industria automovilística es una de las más importantes de este país y actualmente son el 4º mayor exportador de carros en el mundo, solo detrás de Alemania, Japón y Estados Unidos. Esto es súper interesante porque México se ha posicionado como el país con mejor industria en América Latina y es el único que actualmente forma parte de una cadena global de valor. Entonces, ¿qué es una cadena global de valor? Básicamente, pensar que varios países colaboran juntos como si fueran una gran empresa para poder hacer un producto. México importa a su país muchas partes de autos que se construyen en otros países, las ensambla y después exporta el carro ya final a otro lugar. México es uno de los pocos países en América Latina que tiene una balanza comercial positiva, y esto significa que es uno de los pocos países que exporta más de lo que importa. Por eso, México ha alcanzado su posición superior frente a otras economías en América Latina. Para concluir, México tiene un rol importantísimo en el comercio global, y esto ha ocurrido principalmente gracias a su industria y a su cercana alianza con Estados Unidos.
Ahora, con respecto a la política del país, el presidente actual se llama Andrés Manuel López Obrador y es conocido como AMLO por sus iniciales. Él entró al poder en el 2018 y su mandato de 6 años durará hasta 2024, o sea, hasta el próximo año. AMLO es un presidente de izquierda que llegó a la presidencia tras un histórico triunfo en el 2018, reemplazando a Enrique Peña Nieto. Sus promesas de combatir la corrupción, mejorar la economía para ayudar a los pobres y pacificar el país aún son promesas, pues la mayoría de indicadores siguen iguales o algunos empeoraron después de la pandemia y la crisis económica actual. La mayor problemática para este país es una que también atravesó Colombia muchos años, y es el narcotráfico. Aunque esto suene dramático, el país sí está estable, como Colombia, y por ahora es políticamente seguro. AMLO aún tiene 2 años más de mandato para cumplir sus promesas, y ha estado inaugurando algunos proyectos como el nuevo aeropuerto. Ahora, para hablar sobre el aspecto social del país, voy a volver a la comparación que acabo de hacer entre México y Colombia, porque creo que México es un país muy similar, pues comparte el pasado del narcotráfico que tuvo Colombia. En mis primeros episodios de Colombia yo estuve hablando sobre el narcotráfico en los años 80 y cómo esto fue un enorme problema para mi país y mi sociedad. También hablé de la falsa imagen que dan las series de televisión, y tristemente lo mismo pasa con México. Muchos extranjeros creen, por series como Narcos, que el narcotráfico es solo dinero y diversión, pero México atravesó una etapa de narcotráfico muy fuerte durante los últimos años, y con su mayor capo, el Chapo Guzmán. El Chapo fue en México como Pablo Escobar para Colombia. Él era el líder del cartel de Sinaloa e incluso apareció en el 2009 en la lista Forbes con una fortuna de $1.000 millones. Él fue capturado inicialmente por las autoridades mexicanas, pero hizo un escape de película, pues construyó un túnel en la cárcel que lo llevó a la libertad. Sin embargo, después fue capturado nuevamente y extraditado a Estados Unidos en 2017, donde actualmente está cumpliendo su condena a cadena perpetua. Su juicio en 2019 se consideró el juicio del siglo, y en este se estimó una fortuna de casi $13.000 millones que le pertenecía al Chapo. Y ahora, la pregunta del siglo, o la que algunos de ustedes piensan, es ¿quién fue más poderoso, Pablo Escobar o el Chapo? Aunque la cifra del Chapo suene enorme, Pablo Escobar tuvo más. Él llegó a tener unos $30.000 millones, y en su momento fue el 7º hombre más rico del mundo, controlando el 80% del narcotráfico mundial, lo cual fue una cifra muy, muy grande. Sea como sea, ambas son figuras que causaron mucho daño en sus países. Y aunque ya ninguna de las dos está presente, las cicatrices del narcotráfico tardan muchos años en sanar. Con el tiempo, Colombia ha podido superar estas heridas, porque Pablo Escobar fue capturado y asesinado en 1992. Sin embargo, la historia del Chapo es más reciente. Y hace solo menos de una década fue que el Chapo fue capturado. Por eso, México aún se encuentra en este momento de transición. Y aunque las ciudades grandes son turísticas y seguras para visitar, hay algunas zonas que aún tienen problemas con el narcotráfico o grupos por fuera de la ley. Y por esto, algunas cifras del país lo hacen parecer inseguro. Por ejemplo, los datos de la ONU, la tasa de homicidios dicen que México es una de las más altas de América Latina y solo es superada por El Salvador, Honduras y Venezuela. Sin embargo, esto no significa que Ciudad de México o las ciudades turísticas sean peligrosas, solamente las áreas rurales. Aunque el país atravesó mucho sufrimiento, hoy está cambiando. Y por eso doy la misma recomendación que di con Colombia. No dejen que el pasado de un país afecte su imagen. México se debe visitar. Es un país hermosísimo, lleno de cosas increíbles como su gente, su comida y su cultura. México es uno de mis países favoritos en América Latina, definitivamente. Y aunque no lo he explorado tanto como quisiera, sí planeo hacerlo en el futuro,
porque tiene mucho que ofrecer, explorar y conocer. Mis cosas favoritas de la cultura mexicana son su comida, su historia y sus tradiciones. En primer lugar, creo que la comida no tiene igual. La comida mexicana tiene fama mundial, y aunque las personas solo piensan en tacos al escuchar comida mexicana, existe un sinfín de platos deliciosos. Personalmente, es mi comida favorita en toda Latinoamérica, y me atrevería a decir que es una de las mejores de todo el mundo. Una cifra que lo demuestra es que aproximadamente el 30% del presupuesto de los turistas va a la comida, porque si visitas México debes comer bien y probar todos sus platos. Dentro de los 50 mejores restaurantes del mundo, 3 son mexicanos, e incluso su gastronomía fue nombrada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Así de buena es. Si necesitas razones para visitar México, creo que la comida definitivamente es una buena razón. Solo debes tener cuidado con el picante y siempre pedirlo aparte para poder echarlo a tus niveles, porque los niveles mexicanos son bastante altos, por lo menos para mí y para todos los que no seamos mexicanos, creo yo. La historia del país es otro aspecto maravilloso, porque similar a Perú, acá encontrarás sitios arqueológicos y construcciones o monumentos de las comunidades indígenas como los mayas y aztecas. Voy a hablar sobre los aztecas y unos lugares arqueológicos en un futuro capítulo, entonces no te lo puedes perder. El último aspecto que quiero resaltar de México son sus tradiciones. Y aunque probablemente muchos estarán pensando que me refiero a la más famosa de todas, Día de Muertos, México es un país con una riqueza cultural enorme. Y aparte de esa, que es muy bonita, hay muchísimas otras tradiciones relacionadas a la música, al arte o a los bailes que vale la pena investigar un poco más. En mis episodios futuros también te voy a hablar sobre esto. Ahora, espero haberte convencido de muchas razones para visitar este país, que repito, es uno de mis favoritos en América Latina. Si estás planeando un viaje a México, debes pensar 3 cosas: los requerimientos de viaje, el clima y el destino. A la fecha de hoy, enero de 2023, México no tiene ninguna restricción de viaje relacionada al COVID. Solamente necesitas tu pasaporte o tal vez la visa si es necesario. En la descripción te dejaré un link con los países que necesitan visa para poder ingresar a México. La segunda cosa que debes considerar es el clima. México es considerado en algunos mapas como parte de Norteamérica, y aunque creo que es parte de Centroamérica, sí es verdad que ya está bastante más al norte. El país es enorme, por lo que el clima puede cambiar dependiendo del lugar que visites. Si vas a lugares sureños, probablemente no vayas a tener cambios extremos de clima, pero en el norte, las estaciones sí están muy marcadas. La mayoría de destinos populares en México son playas, que obviamente van a tener un clima caliente o templado, perfecto para disfrutar durante todo el año. Sin embargo, Ciudad de México sí puede llegar a ser más caliente o frío por su altura, y también dependiendo del momento en el que la visites. Te recomiendo revisar las predicciones de clima unas semanas antes de tu viaje para ver cuál es el promedio del clima y cómo son las temperaturas en tu destino, para así poder empacar ropa dependiendo de los lugares que visites. Más caliente si solo vas a playa, o incluir suéteres y chaquetas si visitas Ciudad de México. Finalmente, lo último que debes considerar para tu viaje es el destino. Como dije antes, la mayoría de destinos populares en México son sus lindas playas. Tulum, Playa del Carmen, Puerto Vallarta, El Cabo San Lucas y, por supuesto, Cancún. Aunque estas son espectaculares, también vale la pena visitar las ciudades. Claramente, Ciudad de México es un destino que merece muchos días. Cerca puedes visitar Teotihuacán con sus enormes pirámides, pero también hay otras ciudades que vale la pena, como San Miguel de Allende, una ciudad colorida y empedrada, o Chichén Itzá, una de las 7 maravillas del mundo moderno. San Cristóbal de las Casas, Palenque, Izamal y Oaxaca también son pequeñas ciudades que creo que enamoran por su belleza y autenticidad. Tristemente, yo conozco muy poco en México y solo he visitado Ciudad de México y Teotihuacán. En mis próximos capítulos te voy a hablar de estos 2 lugares,
así como de la cultura de México para que te enamores de este país tanto como yo. Si quieres aprender más sobre los otros destinos que mencioné, te recomiendo buscar a Alan por el Mundo. Él es un viajero mexicano que sube videos increíbles de muchos países que ha visitado y también muchos videos de México. Te dejo el link en la descripción. Espero que después de escuchar todo esto ya sepas un poco más sobre México. Comenta qué fue lo que más te sorprendió. Comparte mi contenido con alguien más para que él o ella también pueda aprender de este país. Déjame un review para saber qué tal te parece mi podcast y te espero la próxima semana para contarte más sobre la capital, Ciudad de México. ¡Buen viaje!